Bienvenidos al curso Análisis Citológico de Orinas en el Laboratorio de Urgencias. Mi nombre es Adriana Rocher, soy especialista en citología, trabajo en el Hospital de Clínica José de San Martín, específicamente en el Laboratorio de Citología, desde hace más de 30 años y soy docente de la materia citología. Este curso se inicia este año y surgió la idea debido a que sabemos que las muestras de orina tienen la particularidad de ser una muestra muy frecuente en el laboratorio de urgencias, pero en donde existe una variabilidad muy grande en la interpretación del sedimento urinario. Es por eso que nosotros queremos darles las herramientas necesarias para que puedan ustedes brindarle al médico todo lo que nos brinda este tipo de material que con respecto a la celularidad es muy rico, ¿sí? Puede pasar que orinas normales no tengamos casi células, pero la cantidad de células que encontramos referidas a diferentes patologías, vamos a ver que pueden ser variadas. Por eso esperemos que este curso cumpla con sus expectativas y que puedan, a partir de este curso, se puede hacer una estandarización en la forma de interpretar el sedimento urinario y más específicamente con respecto a las células que se hallan en él. En el laboratorio de urgencias, las muestras de orina son muy frecuentes, pero se trata de un material que está desvalorizado. ¿Por qué decimos esto? Porque primeramente, si hay otros tipos de análisis que realizar, se deje la muestra de orina para el final y puede llegar a pasar mucho tiempo desde la hora de obtención hasta que se analiza. También puede suceder que este tipo de material se derive a un profesional técnico, ¿sí? Y la forma de informar vemos que no está estandarizada. Por eso, frente a todo esto, nos tenemos que poner de acuerdo y darle el valor que realmente tiene. Ya vamos a ir viendo a lo largo del curso toda la información que nos brinda este material, que podemos considerarlo como una biopsia líquida. ¿Por qué? Porque es un material líquido en donde están suspendidas un montón de células que nos pueden dar una información muy valiosa y que es necesario que ustedes conozcan y que no piensen que solo una orina en una guardia es para descartar una infección urinaria. Las dificultades más frecuentes que se presentan en el sedimento urinario a la hora de informar es que se demora en el procesamiento. Por otro lado, que este tipo de análisis es delegado a profesionales técnicos sin la capacitación adecuada y por otra parte, como decíamos ya, que hay una falta de estandarización de los resultados. Nuestra idea es que a lo largo de este curso podamos brindarle las herramientas para que ustedes puedan hacer un informe rico y que se traduzca en la patología que pueda tener ese paciente. Esta imagen quizás es lo que ustedes más frecuente les llega al laboratorio. Un campo cubierto de leucocitos por una probable infección urinaria. Este
Esta imagen que vemos en esta diapositiva también es muy frecuente. Gran cantidad de células pavimentosas que se van a dar sobre todo en una mujer joven, porque ya vamos a ver que estas células pavimentosas actúan de acuerdo a las hormonas, ¿sí? Tienen receptores para estrógenos y progesterona. ¿Por qué? Porque estas células pavimentosas están ubicadas en la vejiga, en una zona que se llama trígono vesical, y en una mujer en edad fértil vamos a ver que este epitelio reacciona diferenciándose, y es por eso que vamos a encontrar gran cantidad de células que folian a través de la orina que provienen de esa zona de la vejiga. También puede ser frecuente que el paciente tenga hematuria y por lo tanto vamos a encontrar hematíes en orina. Estos pueden ser isomórficos o pueden llegar a ser, como vemos en la izquierda, pueden ser dismórficos, que nos van a estar indicando que hay un problema a nivel del glomérulo, pero ustedes están acostumbrados a ver hematíes en la orina, ¿sí? Sabemos que para informar hematíes dismórficos tenemos que tener un microscopio adecuado, o también nosotros les vamos a dar algunos tips de cómo los pueden llegar a informar, pero no es lo más frecuente en una guardia, pero sí es común que pueda haber hematuria, sobre todo en pacientes internados. Si pueden, yo les recomiendo que vayan a un libro de histología y van a aparecerle grafiquitos semejantes a los que vemos acá, en donde vemos la morfología de las células epiteliales. Ustedes saben que la orina, ¿qué va a hacer? Va a arrastrar a todas las células que están a lo largo de todo el tracto urinario inferior. Y esas células vamos a ver que pueden ser de distintos tipos. Va a poder ser una célula epitelial plana o escamosa, como tenemos en el epitelio pavimentoso estratificado que ya vimos antes, que proviene del trígono vesical en la vejiga. O también vamos a poder llegar a ver células cúbicas, que estas provienen de los túbulos renales, que en muy pocas oportunidades las vamos a poder ver. O también vamos a poder ver epitelio cilíndrico, porque vamos a ver que en la vejiga también hay islotes de epitelio cilíndrico. O también vamos a ver epitelio pseudoestratificado, que proviene de la uretra cavernosa y membranosa en un hombre. Y el epitelio estrella, que va a aparecer en algunos casos en poca cantidad, o si ya después hay una patología en gran cantidad, es el epitelio de transición o urotelio, que recubre desde la pelvis renal hasta la uretra. Como ustedes ven, hay distintos tipos de células que pueden aparecer en la orina. Pero también vamos a encontrar a las células mesenquimáticas o células sanguíneas, que van a provenir de la extravasación de los vasos, ¿sí? Y estas van a poder ser los leucocitos, en donde generalmente lo que se ve en una orina son neutrófilos, pero en ocasiones podemos también encontrar linfocitos o eosinófilos, y también los macrófagos, ¿sí? Que no son muchas las oportunidades donde los vamos a ver, pero sí tenemos que conocer que pueden en algunas patologías estar presentes. Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de sedimentos urinarios, en donde en la foto de la izquierda vemos un grupo de células que para alguien no muy experimentado puede pensar que son un acúmulo de leucocitos, o también llamado piocito.
pero les aseguro que esas no son más que células uroteliales profundas. Ya las vamos a ver coloreadas para determinar que realmente no son leucocitos, ¿sí? O como la foto que vemos en la derecha, en donde tenemos un grupo de células, un colgajo, que son células de tipo urotelial o del epitelio de transición, que tenemos que conocerlas y tenemos que saber cómo las informamos, porque también está el concepto de que toda la célula que no es pavimentosa se la informe como célula redonda, ¿sí? Pero no podemos hacer ese concepto, es erróneo, porque la mayoría de las células son redondas, hasta los leucocitos son células redondas, los hematíes son células redondas, las células uroteliales, algunas son células redondas, por lo tanto hay que desterrar el concepto de célula redonda en la orina. Y fíjense que acá tenemos una microfotografía que a bajo aumento se ve que hay un grupo celular muy compacto con un fondo que probablemente parece hemático, y este tipo de material fue obtenido de un sedimento urinario de 10 mililitros, no se concentró la muestra. Y por lo tanto, este tipo de imágenes le pueden llegar a aparecer a ustedes en un sedimento urinario de una orina en una guardia. Entonces, frente a esto, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo se ve a mayor aumento. A mayor aumento podemos observar un grupo de células en donde vemos que hay una tridimensionalidad y donde vemos que es un grupo muy compacto. Desde ya les adelanto que esto corresponde a una lesión de tipo papilar de bajo grado. Y ustedes dirán, ¿pero yo puedo diagnosticar esto en una guardia? No, lo que ustedes pueden hacer es alertar al médico de que hay una probable patología porque hay una gran cantidad de células y que realicen un estudio seriado de orina. Nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan estar seguros de lo que están viendo y no se queden solo con el examen en fresco, sino que hagan alguna coloración rápida que les pueda definir qué tipo de célula se puede tratar. Y fíjense que acá tenemos otra microfotografía de un sedimento urinario en donde observamos gran cantidad de hematíes y gran cantidad de células. ¿Y qué nos llama la atención? Nos llama la atención el tamaño, nos llama la atención un núcleo muy grande con nucleolos que se ven hasta en el fresco y que también esa gran célula que se ve en el centro ha englobado otra célula. Por lo tanto, vemos hasta canibalismo dentro y piensen que es una fotografía en fresco. Esto corresponde ya a una lesión tumoral. Como ustedes ven, frente a esto, ustedes tienen que alertar. No puede ser que esta orina salga como que tenía abundantes células y nada más. Tienen que alertar. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se produzca el diagnóstico, más fácil va a ser el tratamiento y más rápido va a ser ese tratamiento. Vamos a ver entonces a este mismo sedimento coloreado para que ustedes puedan apreciar no justo esa célula, pero alguna parecida. Fíjense que esto corresponde a ese sedimento que vimos coloreado, sin colorear, coloreado con la coloración de Papa Nicolau, que es la que hace el diagnóstico de malignidad. Nosotros no pretendemos que ustedes puedan llegar a hacer diagnóstico de malignidad, sino que vean cómo vemos a esa célula y por qué decimos que es maligna, porque tiene una alta relación núcleo-citoplasma, porque tiene un núcleo con zonas claras y oscuras, que tiene nucleolos. Y fíjense que también llama la atención el fondo necrótico y
gran cantidad de hematíes, que en este caso no se colorearon del color rojo, sino que los vemos en un color celestito. Siempre tenemos que tomar cuál sería una célula normal. Y fíjense que arriba del 400 hay una célula normal que corresponde a una célula pavimentosa. Y fíjense el tamaño de ese núcleo con respecto a esa célula que observamos ahí en el centro, que es una célula urotelial maligna. Pero no en todos los casos podemos llegar a encontrar células tumorales. Podemos tener sedimentos en donde encontremos macrófagos con inclusiones. Y es lo que vemos en la diapositiva de arriba, en el fresco, un macrófago con inclusiones que corresponde a una patología llamada malacoplaquia, en donde se produce porque hay un déficit de una enzima que produce que este macrófago fagocite a restos de las bacterias y forme esta imagen, y donde va a ser importante que nosotros podamos hacer el diagnóstico de malacoplaquia, porque frente a esto el paciente puede modificar su tratamiento y no tener más infecciones urinarias a repetición. Esto vamos a hablar más adelante, pero como lo que les quiero demostrar es que no solamente hay células que ustedes ya conocen, que son leucocitos o que son células pavimentosas o hematíes, sino que hay un abanico muy grande que ustedes van a conocer a lo largo del curso. Esto es solo una presentación de todo lo que vamos a hablar a lo largo de estas charlas. Nosotros estamos hablando de la orina y específicamente del sedimento urinario. Y esta es una prueba bioquímica. Y como toda prueba bioquímica va a tener una etapa preanalítica, otra analítica y otra posanalítica, en donde todas son importantes, ¿sí? Porque si nosotros realizamos las distintas etapas en las mejores condiciones, vamos a tener un buen resultado. Con respecto a la etapa preanalítica, en la preparación del paciente, en la toma de muestra y en el transporte y conservación. Porque si fallan esos distintos estadios, la muestra no va a estar en las condiciones. Entonces, cuando hagamos nuestra etapa analítica, va a tener fallas. También tenemos que ser, con respecto a la etapa analítica, estar capacitados profesionalmente, tener los aspectos de bioseguridad que se cumplan, los tiempos de procesamiento, que no dejemos la muestra para después de 2 o 3 horas de haberla recibido, que en caso de que sea posible apliquemos coloraciones. Ya vamos a ver que hay coloraciones rápidas que frente a dudas nos pueden ayudar, y que podamos identificar a todos esos elementos, que no nos queden células sin identificar. Y respecto a la etapa posanalítica, interpretarlos con la patología asociada y que por otro lado podamos dar un informe que sea valedero, ¿sí? Un informe que le sirva al médico. Es por eso que, como decíamos, todas las etapas son importantes para poder dar un buen resultado. Con respecto a la fase preanalítica, sabemos que es la parte del proceso productivo del laboratorio que se inicia con la solicitud de los exámenes y termina con la muestra en condiciones de ser analizada. Por lo tanto, acá va a ser importante cómo se preparó el paciente, que sepamos si hay tratamientos o procedimientos previos, la hora en que se toma la muestra, cómo recoge la muestra, cómo se transporta hacia el laboratorio y si no se analiza rápidamente, en qué forma la almacenamos o conservamos. Ustedes saben que si no podemos procesarla enseguida,
sería interesante que se colocara en la heladera, porque ya sabemos que a lo largo del tiempo la orina que dejamos arriba de la mesada van a actuar las bacterias y nos van a producir, por un lado, una alcalinización de la orina que va a traer como consecuencia que las células empiecen a romper, y sabemos que las que son más resistentes son las células pavimentosas, pero las otras células no. Entonces va a ser fundamental que el procesamiento sea en forma rápida y que, si no es posible, se coloque en refrigeración. Por otro lado, nosotros tenemos que saber desde el laboratorio cómo fue obtenida la muestra. Si la muestra fue por micción espontánea, o si el paciente era un bebé y tenía una bolsa colectora, o si tenía un cateterismo transuretral y por lo tanto la muestra era de catéter, o si era una punción suprapúbica. ¿Por qué? Porque si no conocemos esto, vamos a ver que la cantidad de células va a variar, o si el paciente tenía una sonda y nos dieron la orina de la bolsa colectora y esa orina es de varias horas, seguramente que las células que vamos a ver no van a estar bien conservadas, ¿sí? Entonces va a ser fundamental que conozcamos si la muestra fue obtenida por micción espontánea o por algún tipo de instrumentación, ¿sí? Esto hay que preguntarlo siempre. Y acá está la foto de lo que comentábamos, si la muestra se obtuvo de la bolsa colectora o si es de micción espontánea. Pero en todos los casos tenemos que determinar el tiempo desde la obtención hasta la observación. Si pasa mucho tiempo, la muestra debe ser guardada en la heladera. ¿Por qué? Porque los cambios que se producen nos van a dificultar el diagnóstico y hay veces que no vamos a poder determinar si esa célula está bien conservada o no, y no vamos a poder llegar a emitir un informe, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo en donde vemos que las células no fueron bien conservadas. ¿Por qué? Porque lo tenemos en fresco y coloreado con Giemsa. Y fíjense cómo se ven las células de borrosas en el Giemsa, en donde ya perdieron nitidez tanto el núcleo como su citoplasma. Y en el fresco no podemos determinar bien el tipo de célula de que se trata. Y es por eso que coloreamos con Giemsa y nos damos cuenta que la mayoría de las células son células del urotelio, desde ya se los empiezo a contar, pero que no están bien conservadas. En ese caso se informan como células necróticas. Pero la realidad es que esto pasó porque quizás pasaron más de 12 horas desde que la muestra se obtuvo hasta que nosotros la procesamos. Por eso es fundamental anotar la hora de obtención y cuánto tiempo pasa desde que se procesa hasta desde que se obtiene. Con respecto a la etapa analítica, vemos que hay distintos ítems, que ya hablamos del rápido procesamiento, porque si el procesamiento es rápido, vamos a tener buenos resultados. Pero por otro lado, también el instrumental adecuado. Si nosotros tenemos un microscopio que no tiene la luz suficiente o que su óptica no es la adecuada, difícilmente vamos a poder dar un buen resultado, ¿sí? Hacer la valoración en fresco del sedimento y, si es necesario, concentrar la muestra. ¿Cómo la vamos a concentrar? En vez de hacer 10 mililitros, si nosotros vemos células que nos llaman la atención en esos 10 mililitros, vamos a tirar el sobrenadante y vamos a volver a poner la orina y vamos a volver a centrifugar. De esa forma vamos a tener un concentrado celular y va a ser más fácil llegar a un diagnóstico. Y por otro lado, utilizar, en el caso que sea necesario, coloraciones, ¿sí? Vamos a darles una charlita específica de coloraciones, por eso no voy a entrar en ese tema.
Pero como decíamos, sí, tenemos que procesarla rápido, tenemos que tener un buen microscopio y si es necesario, porque vemos células que nos llaman la atención, concentrar esa muestra. Y por último nos queda la etapa post-analítica, en donde debemos confeccionar un informe y lo que vamos a tratar a lo largo del curso de darle las herramientas para que ustedes puedan hacer un informe muy exhaustivo y que desde ya les digo, desterrar, si es que ya lo tienen, destierren el término células redondas. Y una vez que uno hace un informe, lo relaciona con la patología asociada y con otros parámetros bioquímicos, y si es necesario lo deriva a un profesional especializado. Porque ya vamos a ver que si encontramos células que nos llaman la atención, pero no podemos determinar qué son, lo que podemos aconsejar es que se haga un estudio citológico de esa orina. Bueno, esto fue una breve introducción de distintos aspectos que queremos que les quede claros del sedimento urinario y ya vamos a ir analizándolos más en detalle a lo largo del curso. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.